En el amanecer helado del 12 de marzo de 1347, en el convento de Saint-Denis, un niño de 8 años llamado Guillaume sollozaba mientras el hermano Benedictus alzaba el látigo. La espalda del pequeño ya mostraba las marcas de castigos anteriores, pero el monje no se detuvo. Cada latigazo resonaba en las paredes de piedra mientras Guillaume recitaba entre lágrimas Miserere mei, Deus. Su único pecado había sido derramar agua bendita durante los maitines. En aquella época, eso bastaba para una lección de humildad divina. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Guillaume contaba una historia que nadie quería escuchar. Su piel pálida estaba marcada por moretones que jamás sanaban del todo. Sus costillas se marcaban bajo la túnica áspera, y sus ojos habían perdido esa luz que distingue a los niños de los fantasmas. Ya no era el hijo mimado del conde de Artois. Ya no era el pequeño que jugaba en los jardines de su castillo. Solo era un oblato más, un niño donado a Dios o entregado al infierno. Para entender cómo miles de niños llegaron a vivir estas pesadillas, hay que retroceder a un sistema que convertía la tortura en virtud y el sufrimiento infantil en camino hacia la santidad. En la Europa medieval, los conventos no eran solo centros espirituales. Eran instituciones económicas que manejaban las fortunas de las familias nobles. La práctica de la oblación surgió como una solución elegante para un problema aristocrático. ¿Qué hacer con los hijos que sobraban? El primogénito heredaba tierras y títulos. El segundo podía unirse al ejército. Pero el tercero, el cuarto, la hija no prometida en matrimonio político, ellos se convertían en regalos a Dios. Sus familias donaban generosas sumas al convento, asegurando así la salvación del alma familiar y, de paso, eliminando bocas que alimentar. Los niños llegaban entre los 6 y los 12 años. Muchos no entendían por qué sus padres los abandonaban en esos muros grises. Les decían que era un honor, que Dios los había elegido. La realidad era más simple y más cruel. Eran excedentes humanos disfrazados de vocación divina. Guillaume había llegado al convento con sus mejores ropas y una sonrisa tímida. Sus padres le prometieron que volvería para las fiestas navideñas. Eso fue hace 3 años. Ya no esperaba regresar a casa. El día comenzaba a las 3 de la madrugada con el toque de maitines. Los niños se levantaban en celdas sin calefacción, vistiendo túnicas que apenas los protegían del frío. No había tiempo para desperezarse. El retraso se pagaba con ayuno. El desayuno, cuando lo había, consistía en pan duro y agua. Los oblatos comían después de los monjes adultos, y solo lo que sobraba. Muchos días eso significaba sobras podridas o simplemente nada. Los monjes llamaban a esto enseñar el valor del sacrificio. Después venían las clases de latín, escritura y teología. Cualquier error, por mínimo que fuera, se castigaba físicamente. Una letra mal trazada, 10 latigazos. Una palabra mal pronunciada. 1 hora de rodillas sobre piedras. Quedarse dormido durante la lectura. Encierro en la celda sin comida. Pero los castigos físicos no eran lo peor. Lo peor era la sistemática destrucción de su humanidad infantil. Se les prohibía llorar, reír, jugar o mostrar cualquier emoción que los monjes consideraran mundana. Un niño era golpeado por sonreír. Otro era encerrado por preguntar cuándo volvería a ver a su madre.
Las noches traían los horrores más profundos. Bajo el pretexto de purificar el alma infantil de pecados heredados, los monjes organizaban sesiones de flagelación colectiva. Los niños, desnudos de la cintura para arriba, se azotaban mutuamente mientras recitaban oraciones. Hermano Benedictus supervisaba estos rituales con una devoción que helaba la sangre. El dolor purifica, repetía mientras observaba cómo la piel infantil se abría bajo los golpes. Solo a través del sufrimiento podéis acercaros a Cristo. Los niños que intentaban resistirse eran sometidos a castigos especiales. Guillaume había visto cómo encerraron a su amigo Pierre en una caja de madera, apenas más grande que un ataúd, durante 3 días. Cuando lo sacaron, Pierre ya no hablaba. Solo murmuraba oraciones y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Lo más perverso del sistema era la complicidad de las familias. Cuando los padres visitaban el convento, los niños habían aprendido a sonreír, a mostrar gratitud, a fingir que eran felices. Cualquier queja resultaba en castigos más severos después de que los visitantes se marcharan. Los monjes presentaban a los oblatos traumatizados como ejemplos de virtud cristiana. Su delgadez extrema era ascetismo. Su silencio era contemplación. Sus ojos vacíos eran serenidad espiritual. Los padres del conde de Artois visitaron a Guillaume 6 meses después de internarlo. El niño, aleccionado por días de amenazas, les dijo que era muy feliz sirviendo a Dios. Sus padres se marcharon satisfechos y donaron 100 libras más al convento. Esa noche, Guillaume lloró hasta quedarse sin lágrimas. El hermano Benedictus lo encontró así y lo castigó por mostrar ingratitud hacia la gracia divina. No todos los niños sobrevivían. Pierre murió esa primavera, oficialmente por fiebre. En realidad, murió de inanición y terror. Tenía 9 años. El abad celebró una misa especial por el pequeño santo que había ascendido al cielo. Los padres de Pierre, en lugar de investigar, donaron una nueva capilla al convento en honor de su hijo angelical. Guillaume entendió entonces que la muerte era la única graduación posible en aquella escuela del horror. Su cuerpo no le pertenecía, su infancia había sido robada, su alma troceada en nombre de Dios. El eco del silencio Guillaume sobrevivió, pero algo dentro de él murió en esas paredes frías. Años después, cuando finalmente salió del convento convertido en un joven monje, ya no recordaba cómo reír o qué se sentía al correr libremente. Su sonrisa era una máscara aprendida, su fe una armadura contra los recuerdos. Así funcionaba el sistema. Convertía niños en fantonas, traumas en virtudes, abusos en educación divina. Y las familias agradecían el servicio. Esta es la historia de miles de Guillaume que vivieron y murieron en esos conventos. No fueron santos, fueron niños torturados en nombre de la santidad, víctimas de un sistema que usaba a Dios para justificar lo injustificable. Y aún hoy, cuando escuchamos sobre abusos institucionales en organizaciones religiosas, el eco de aquellos llantos medievales sigue resonando, porque hay crímenes que la historia repite, disfrazados siempre de buenas intenciones. Así mueren las infancias, no con explosiones, sino con el silencio cómplice de quienes deberían protegerlas.